Perfecto, arrancamos entonces. Bárbaro. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos hoy en este encuentro virtual. Mi nombre es Lucrecia Comparato y como presidenta del Instituto de Estudios Judiciales de Delegación Azul, tengo hoy el honor y el placer de presentar al doctor Jorge Mario Galdós, quien va a disertar sobre el COVID y la suspensión y renegociación de los contratos. Brevemente decir que el doctor Galdós es juez de la, como todos, casi todos creo deben saber, juez de la Cámara Civil Sala 2 de nuestro departamento judicial y de todo su vastísimo currículum. Quisiera destacar que fue cointegrante del equipo de colaboración que redactó la parte de responsabilidad civil del Código Civil y Comercial de la Nación. Así que bueno, un representante de nuestro departamento judicial en la redacción del código, de lo cual nos enorgullece. Bueno, y nada más, solamente también agradecer, y antes de cederle la palabra al doctor Pablo Noel, el acompañamiento siempre del Colegio de Magistrados y Funcionarios Provincial y especialmente el Departamento Judicial de Azul, con su presidente, el doctor Pablo Cuarante, y todo el consejo, que en todo momento y siempre nos acompañan y nos apoyan en todas las, cuando organizamos siempre actividades que tienden a la formación de todos los que de alguna manera estamos o somos efectores del derecho, magistrados, funcionarios, abogados, etcétera. Así que bueno, bienvenidos a todos, muchísimas gracias y doctor Pablo Noel, le cedo la palabra. Gracias, Lucrecia. Buenas tardes a todos. Un gusto estar compartiendo esta jornada con ustedes. Saludar especialmente a todos los amigos de Azul. Y bueno, y agregar a tu presentación, como dijiste, el doctor Galdós es conocido por sus fallos. Han sido comentados por prestigiosos autores. Es docente también de posgrado en la UBA y en otras universidades. Autor de numerosas publicaciones, conferencista, y en el mundo jurídico, en cualquier punto del país, cuando uno habla de Azul, inmediatamente se contesta los pagos del doctor Galdós. Así que, doctor, un gusto presentarlo, y bueno, que va a tratar un tema de muchísima actualidad, como es el tema de los contratos en esta época que nos está tocando vivir. Doctor Galdós, lo dejo entonces en el uso de la palabra. Muchas gracias. Antes que nada, quería preguntarle a Fernando, que es el coordinador del instituto que se ocupó de la parte técnica, si se escucha bien y cómo hago para habilitar la vista de todos, porque hasta ahora lo veo solo a Pablo, que tengo una visión muy agradable de él, pero preferiría ver a todo el grupo. Pablo, Fernando, ¿qué aprieto para verlos a todos? Bien, escucharlo estamos escuchando perfecto. Si quiere de comienzo y yo mientras tanto voy viendo el tema de la pantalla, ¿sí? Sí, porque te veo a vos, que estás bastante desprolijo, y lo veo a Pablo nomás. Quiero aclarar y quiero agradecer a Fernando, con quien ayer hicimos pruebas de sonido, de imagen. La cámara funcionaba bien, hoy nos demoramos porque mi camarita no anduvo, pero recurrimos a elementos técnicos como esta cinta que ven ustedes acá, con la que lo pegamos. Hicimos pruebas de espacio, de sonido, incluso de vestuario. Me decían que se me refleja la pelada acá, la luz, y me habían aconsejado ponerme esta gorra así, para que de esta manera contrastar con el color, pero me parece impropio de una charla que pretende ser muy informal, pero que va a tener algo de dogmático, acudir a esos recursos. Gracias, Lucrecia, gracias, Pablo. Las palabras de ustedes son fruto del afecto, así que deben ser computadas con el beneficio de inventario que ello supone. También quiero aclarar que vamos a tratar de hablar aproximadamente una hora, luego abrir las preguntas. Si ustedes quieren, me refiero a los asistentes, ir transmitiéndoselas por chat a Lucrecia para que las vaya recopilando, sin perjuicio de lo cual, luego, de ser posible y resolver el tema de la comunicación interactiva y verlos a todos y poder estar
en una situación virtual más cercana, interactuar y darle las palabras para que ustedes las formulen directamente. Gracias a la editorial La Ley, que ha autorizado, y a Rubinzal Culsoni, hay algunos archivos del tema al cual yo me voy a referir que están a disposición de ustedes. Y con relación a las palabras iniciales de exagerado elogio, lo que sí quería agregar es que yo cumplí este año 36 años de juez desde el año 1984 y que en aquella época las cosas eran muy distintas, la doctrina legal de la Corte venía en tomos de acuerdos y sentencias o en una revista larguísima, un diario tipo diario de La Nación, en cuanto a su formato, que se llamaba Diario Jurisprudencia Judicial. Nos enterábamos de la jurisprudencia y de la doctrina legal con mucho tiempo posterior a su dictado. No teníamos estas interacciones que hoy existen entre los magistrados y los colegas en general. Yo recuerdo mis primeros comentarios de la revista La Ley, viajaba a Buenos Aires a traer las sentencias, todo por correo postal, de modo tal que tenemos que aprovechar estas herramientas. E insisto, cuando uno ya cumplió los 40, se habrán quedado pensando si de edad o de antigüedad, 40 de antigüedad, 36 de juez, lo que quiere es corresponder, responder, compartir la poca mucha experiencia que ha ido cosechando a lo largo de estos años de muchas alegrías y también de muchos sinsabores. Finalmente, y para entrar en tema, un aviso muy interesante, a modo de primicia, el Instituto de Estudios Judiciales, el Colegio de Magistrados, la Facultad de Derecho de la UNICEN, Universidad Nacional del Centro, organizan el 30 de septiembre, ahí sí viene la frutilla del postre y viene el evento importante, el 30 de septiembre, 18 horas, el doctor Ricardo Lorenzetti se va a referir por el Zoom y por vía operativa de la Facultad de Derecho de la UNICEN a los 5 años del Código. Así que realmente aprovecho esta convocatoria para que tengan, ya agenden, si quieren pueden retirarse hoy, borren, váyanse, lo digo con mucho afecto y pretendiendo ser una broma, pero tengan presente que va a ser un evento realmente importante. En realidad hasta ahora yo me veo solo chiquitito así, hablando una cosa negra, es algo horrible, pero calculo que por lo menos ponémelo a Pablo o ponete vos, Fernando, porque Acá así. estamos. Sí, pero no Acá veo estamos. nada. A ver Vos si nos sabés, estoy hablando a ciegas, Lucrecia. Ahí la veo a Ana, ahí empecé a ver algunos, a Lucas, estoy viendo algunos. Gracias, Bueno, bienvenida a la vida, bienvenida a la vida, bienvenida a la. Igual si podés, Fernando, acomodar un poco como para que se vea, porque veo muy pocas personas. Lo dejo en tus manos. Yo he venido ocupando este tema de la renegociación desde hace algún tiempo, así que si alguno escuchó alguna charla anterior, podrá ver que hay algunos conceptos o aspectos que se van a que no poder tengo sonido. el que está hablando no sé quién es, pero no importa, esto es todo así informal. Y lo que suelo señalar que la pandemia del COVID-19, esto es más fácil que los tomates, cuando uno da clase y no te ponen cara pero bueno. A ver, Fea, si se calla, por favor, que no me deja concentrar. Gracias a Fea, que silencie el sonido y podemos largar. Decían, o quería decir, ahora me escucho el rebote, Fernando. Hay algunos micrófonos abiertos, ahí los Dirán estoy cerrando. que tiene problemas de presentación. No veo nada, pero bueno, lo resolverás. Largamos en estas condiciones. Decía entonces que la pandemia, esta coronacrisis, va a tener hondas repercusiones, ya las está teniendo, por supuesto que en el ámbito jurídico y muy particularmente en lo que hace al cumplimiento
de las obligaciones convencionales y en el ámbito de los contratos. Y yo me voy a referir a 3 ideas directrices. Una de ellas, la primera, es que la prevención del daño es un paradigma del Código Civil y Comercial que excede notablemente lo que es la responsabilidad civil, se constituye en un principio general del derecho que atraviesa todo el Código Civil e involucra los aspectos de la responsabilidad aquiliana y de la contractual. Primer punto de partida, primer regla, primera premisa, la prevención, paradigma del Código Civil y Comercial. Segundo, el artículo 1032 del Código Civil. Ayer cuando ensayamos quisimos probar un Power, pero teníamos más dificultades, por eso desistimos de utilizar un Power. Pero recuerden, el artículo 1032 es un supuesto típico de tutela preventiva contractual. Y finalmente, el tercer parámetro que quiero destacar es que la renegociación, la adecuación o la revisión del contrato tiene sustento en el deber legal, en el deber legal de prevención, decía, ¿algún troll estará funcionando por acá con estas con esta interrupción? Yo no sé ustedes, pero la he ido sufriendo. Bueno, basta. La renegociación entonces es el tercer paradigma al cual nos vamos a enfrentar. Y también estas ideas introductorias nos van a permitir rendir homenaje a los 5 años del Código Civil y Comercial a través de lo que es la noción de sistema. ¿Por qué? Porque cuando vamos a estudiar la renegociación de los contratos, cuando vamos a estudiar en general la teoría general de los contratos a la luz de las dificultades, sobre todo de cumplimiento, que presenta ¿alguien tiene algún ribotril a mano para poder sortear estas dificultades de que no veo, escucho ruidos? Disculpen, estoy conteniendo los brotes neuróticos que me suelen asaltar en estas circunstancias, pero los voy llevando. Quería decir que el sistema, que es uno de los paradigmas del Código Civil, es una de las grandes concepciones de estructuras jurídicas del código, está puesto de manifiesto en este ejemplo del que hoy nos ocupamos, que es la renegociación de los contratos. ¿Por qué? Porque si nosotros afrontamos y enfrentamos el estudio de esta materia, nos vamos a encontrar con un nivel de pluralidad de fuentes normativas. Esto es lo que la Escuela Rosarina llama plurijuridismo, es decir, la coexistencia de 2 núcleos, de 2 racionalidades, diría Gonzalo Soso, de normas que rigen la cuestión. Por un lado, las normas propias de la emergencia y las normas propias que se han ido dictando como consecuencia de aspectos sectoriales que se han ido intentando regular durante este tiempo. Desde la Ley Nacional de fines del año pasado de emergencia a los decretos de necesidad de urgencia 260 y concordante que se han ido dictando durante todo este tiempo, se han dictado lo que se denomina las normas o hechos del príncipe que han interferido, regulado de modo especial los contratos. Ejemplo de tinte legislativo es legislativo de orden legiferante, es la ley de alquileres 27.551 que modifica el Código Civil. Ahí recuperé la visión. Por lo menos la veo a Echeverry, a Lucas que se está durmiendo, a Desconocida, desconocida por el nombre, a Tayana Zagarna, invitada, así que bueno, me voy viendo caras conocidas y desconocidas también.
Decía entonces que hay una catarata de normativa donde es necesario que el operador jurídico, sobre todo el abogado, cuando promueve el caso y sobre todo luego el juez cuando tiene que resolverlo, vea cuál es la norma vigente, porque hay disposiciones para los créditos SUBA, para los planes de ahorro previo. Por ahí tenía notado buena parte de esa legislación, sobre todo en el ámbito del consumo, muy, pero muy específica. Junto con esa legislación específica, incluso normas de la Inspección General de Justicia, conviven, coexisten el núcleo duro del Código Civil y Comercial. El núcleo duro del Código Civil y Comercial en materia de contratos tiene 3 o 4 instituciones a las cuales solo haré, no referencia, sino haré breve mención, que son el caso fortuito, artículos 955 y 956 que están en el ámbito de los contratos, y 1730, 32 y 33, si mal no recuerdo, que están en el ámbito de la responsabilidad. El caso fortuito, fuerza mayor, cuando es absoluto, sobrevenido, objetivo, no imputable a las partes, extingue la obligación, extingue el contrato sin responsabilidad. En segundo lugar, tenemos la imprevisión contractual, donde ahí sí, en el artículo 1091, hay un supuesto de renegociación del contrato. En la imprevisión contractual, el artículo 1091 admite que la parte afectada pueda pedir la revisión o adecuación del contrato. Junto a la mayoría de la doctrina entendemos que no solo la puede pedir la parte afectada, sino la parte también beneficiada, la que no ha sido afectada por el desequilibrio de las prestaciones. Una figura nueva, tercera, la frustración del fin del contrato, artículo 1090. Allí no hay posibilidades de adecuación del contrato, pero la mayoría de la doctrina también entiende que, por aplicación analógica del artículo 1091, se puede también acudir a la renegociación. También tenemos los supuestos de incumplimiento y de resolución por incumplimiento que conllevan a los casos de extinción del contrato, que en esta materia el Código Civil y Comercial se refiere a la resolución, rescisión y revocación. En definitiva, concurren plexos normativos de distinta jerarquía y distinta raigambre que para su armonización es necesario acudir a la noción de sistema. Y aquí rendimos el homenaje que había anticipado el código, porque en una expresión que yo suelo utilizar, el Código Civil y Comercial de la Nación constituye un sistema que se apoya en el trípode de reglas, principios y valores. Si tuviéramos que decir brevemente qué sistema para Lorenzetti, lo toma de la teoría de los sistemas de la física, y dice que es una organización autorreferente que se caracteriza por 3 notas distintivas: la autorreferencia, la autorregulación y la homeostasis. Homeostasis, que es un elemento tomado de la ciencia médica, que quiere decir que hay una interacción entre sus componentes que permite esa interacción automáticamente lograr el equilibrio interno. Alterini decía que el sistema jurídico tiene entidad orgánica autosuficiente, es una totalidad ordenada con coherencia entre sí. Rosati acude a un concepto más complejo, un poco más extenso, pero que simplificado significa que los elementos o componentes heterogéneos de un todo permiten explicar la complejidad de una estructura y la caracteriza por la autonomía y la regularidad. Es decir, que el Código Civil como sistema permite resolver los problemas acuciantes de la hora actual, los que se están empezando a presentar y los que se irán a presentar a través del cumplimiento de los contratos y de las formas de resolver estos conflictos. Yo confieso con total honestidad que cuando empecé a estudiar desde hace algún tiempo, desde que se empezó a estudiar el código,
el tema de la prevención, que es uno de los que más me apasionan y sobre el cual sigo trabajando, la teoría general de la prevención, no me di cuenta ni sospechaba que la prevención era el fundamento de la renegociación contractual. Para dar unas brevísimas noticias introductorias de lo que es la prevención, el primero de los tres principios en los que se sustenta las ideas que vamos a desarrollar hoy: prevención, tutela anticipada, típica del 1032, y renegociación. Enfatizo, recalco que la anticipación del daño amenazante o la tutela inhibitoria contra daños, como llamaba Matilde Zavala. Tutela inhibitoria es una expresión que utiliza de Lorenzetti. La anticipación del daño, la prevención del daño, etcétera, etcétera, constituye un paradigma que está en todo el Código Civil. Hay por lo menos 20 artículos. En algunos de esos trabajos que quedan colgados o a disposición de ustedes, están mencionados estos 20 artículos, que comienzan en el artículo 9 con el abuso del derecho que obliga al juez a reponer la situación del estado anterior, y concluye con el 2602 en materia de derecho internacional privado. Lo tenemos presente en todo el Código Civil, en familia, en la tutela de la dignidad, la tutela de los consumidores, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, la prevención es un instituto y una herramienta valiosísima, pero que presenta algunas dificultades interpretativas, porque hay una notoria confusión con las cuestiones de tipo procesales, o con lo que comúnmente denominamos o constituyen las medidas cautelares. ¿Por qué? Porque los procesalistas estudiaron primero la prevención desde el punto de vista, valga la redundancia, procedimental o instrumental, con la finalidad de lograr la eficacia, la celeridad del proceso y de asegurar el resultado definitivo de la sentencia. Entonces, la Escuela de Morelo, a quien también rendimos homenaje, estos días estaría cumpliendo 94 años, la escuela o grupo Morelo, él prefería que llamara la Escuela La Plata, y también la Escuela Rosarina con Peirano, desarrollaron numerosas herramientas procesales, instrumentales, para lograr lo que hoy lo enfocamos desde el punto de vista civilista. Esas medidas procesales también tienen naturaleza preventiva. Hoy la prevención se compone de las medidas cautelares clásicas y de las nuevas medidas incorporadas por el Código Civil y Comercial. ¿Cuáles son los fundamentos de la prevención del daño? Son esencialmente los propios de la solidaridad humana, el deber o los deberes que surgen de la convivencia social. Por acá tenía anotado las expresiones de algunos autores. Por ejemplo, Matilde Zavala dice: deriva del mínimo sentido de solidaridad humana y de amor al prójimo. Federico Lorenzo dice: tiene una evidente finalidad axiológica con base en el deber de cooperación, información y advertencia del daño. Pero hay que verlo con un criterio amplio, pero teniendo en cuenta que la prevención supone restringir el derecho del otro. ¿Cómo se expresa la prevención? Es una tutela típica y autónoma, tutela típica y autónoma, tutela típica y autónoma, de naturaleza sustancial. También puede ser o bifronte y tener linaje procesal y sustancial, pero es una herramienta de derecho sustancial que se asienta en el núcleo duro de los artículos 1710 a 1713, 1710 a 1713, y en el ámbito contractual hace su entrada
a través del artículo 1032. Impone el 1710 el deber de no dañar como derivación directa e inmediata del artículo 19 de la Constitución Nacional, abstenerse de causar daños, inciso A. El inciso B, adoptar unas medidas de acción, un plus, un comportamiento adicional para prevenir ese daño de acuerdo a las reglas de la buena fe y los principios de razonabilidad. Y finalmente, el inciso C del artículo 1710 se refiere a el deber de evitar la continuación, agravamiento, prolongación del daño en curso. Para ir cerrando estas ideas introductorias de prevención, que son las que nos van a permitir llegar a la tutela de la suspensión del contrato y de la renegociación, y como recién van unos pocos minutos y tenemos 7 u 8 horas, este chiste que nunca rinde resultado, siempre Ana Echeverri, que ahí la veo muy seria, me da pie y se sonríe, para ir terminando para ir cerrando estas ideas introductorias, que después con todo gusto, si surgen interrogantes, preguntas, las conversamos y las pulimos. Dentro de las dificultades que tienen, dentro de las preocupaciones que se insertan, que se derivan de la confusión entre lo que es procesal y de lo que es sustancial, hay dos cuestiones esenciales. Primero, que hay mucha confusión en las denominaciones. Si nosotros decimos tutela material, tutela sustancial, tutela cautelar sustancial, estamos hablando de la tutela de prevención. Y esas son las denominaciones que acuñaron los procesalistas inicialmente para poder reaccionar hace tiempo, cuando no teníamos el código, en la emergencia de la urgencia del proceso. Y la otra cuestión es la cantidad enorme de clasificaciones que tiene cada autor. Hay por lo menos 10, 15 clasificaciones de medidas de prevención, y todo esto complica las cosas. Hay que unificar terminología, simplificar las categorías. Yo propongo señalar, es decir, iba a decir hay tantas categorías y yo incorporo una más, pero propongo simplificarlo de este modo. ¿Cómo actúa la prevención? La prevención actúa primero a través de ciertos procesos que son naturalmente típicos de la urgencia: amparo, habeas corpus, habeas data, etcétera, etcétera. Es decir, a través, proceso sumarísimo, a través de los procesos especiales. Segundo, también actúa a través de las medidas cautelares clásicas previstas en los códigos de procedimientos locales. Tercero, también actúa a través de las medidas cautelares creadas pretorianamente a partir de las medidas clásicas. Por ejemplo, la tutela anticipada, el anticipo de la sentencia, que tiene 3 precedentes de la Corte de la Nación admitiéndola desde hace muchos años, derivan de la Corte de la Nación de interpretar, reampliar, de hacerle decir al artículo 230 del Código Procesal, que es nada menos que la medida cautelar innovativa, que eso permitía un anticipo de jurisdicción. Entonces, fíjense de dónde lo vamos sacando. Medidas cautelares clásicas, medidas cautelares de creación pretoriana. Luego tenemos las propias, las medidas preventivas, provisorias o definitivas del Código Civil. Olvidé decir que de los artículos 1710 a 1713 surgen las medidas preventivas típicas, sustanciales, materiales, que están dichas en esos artículos, que pueden ser dictadas de oficio o a pedido de parte, ser provisorias o definitivas, autónomas o accesorias de un proceso principal. Y acoto en un pie de página que la diferencia entre las medidas cautelares del Código Civil, procesal civil,
y las sustanciales, las medidas preventivas del Código Civil y Comercial, radican en los presupuestos de procedencia. Son mucho más rigurosos los presupuestos de procedencia de las medidas de prevención del daño. Ustedes escuchan, ahí está, de las medidas de prevención del daño, las medidas de prevención del daño del Código Civil son mucho más rigurosas que las propias de la admisibilidad o el despacho favorable de las medidas cautelares. También existen medidas preventivas de leyes especiales, por ejemplo, en todo lo que hace a la protección de la legislación, la protección integral de las mujeres, la protección de menores. Yo lo que lamento que ayer pensamos, Fernando, todo esto no pasaba y justo nos puede pasar ahora. Yo recuerdo que cuando daba las clases presenciales, el temor que señalaba China Zorrilla, que era una gran actriz y que decía que era el propio de los actores, era que le agarrara hipo en el medio de la actuación. Yo ya medio que superé el temor de que me trabe y demás, lo que ahora estoy adaptándome a los nuevos temores. Ahora tengo la pantalla en blanco, no veo a nadie, después me suenan ruidos, así que bueno, hago lo que puedo frente a una camarita y a un público indeterminado, pero que sé que están ahí atrás. Las medidas preventivas en particular al menos son las siguientes: la autosatisfactiva, la sentencia anticipada o tutela en sentido estricto, el anticipo de la sentencia definitiva, el bozal legal o tutela inhibitoria de Internet, la tutela inhibitoria o de interdicción en cualquier medio, la tutela preventiva reforzada, que son las que protegen a los vulnerables o los débiles, y las propias de las cautelas preventivas en materia de contratos. Yo suelo decir que hay una tutela contractual genérica, preventiva genérica, que ayuda a garantizar el resultado de la sentencia para afianzar el objeto procesal. Y en ese sentido podemos mencionar varios precedentes antes de la pandemia. Por ejemplo, la Cámara Comercial en la sala F dispuso que el banco, en el marco de una medida autosatisfactiva, que en la provincia de Buenos Aires no tiene anclaje normativo y se lo debe dar el juez en el primer despacho. La sala 2 recientemente ha dispuesto eso, que el juez se pronuncie y le confiera el marco legal, el emplazamiento normativo por vía sumarísima a una medida autosatisfactiva, que además en la provincia de Buenos Aires son vistas con bastante disfavor por la Corte de la provincia, y no tienen, como decía, a diferencia de otras provincias, regulación legal. Entonces, en el marco de una de estas medidas, dispuso que el banco, la Cámara Comercial, dispuso que el banco se abstenga de mandar chat u otras interpelaciones a un deudor que tenía un litigio con el banco, de tipo creditorio, obviamente, intimando y requiriendo el cumplimiento de la obligación. Por ejemplo, en la Cámara de Necochea, para acudir a jurisprudencia bonaerense, dispuso que se ordene el desbloqueo de una tarjeta de crédito y de las adicionales, y que se abstenga el banco demandado de computar ese saldo que le figuraba impago y que había sido impugnado por el cuenta correntista, el usuario, el consumidor, hasta que se resuelva en definitiva la validez, la procedencia o admisibilidad de la impugnación de ese saldo
porque había contraído una deuda en pesos y el banco se la había debitado en dólares. Algo parecido a otro caso, que también falló la sala, la Cámara Comercial, Sala F, que tiene muchos antecedentes en prevención del daño contractual, donde alguien compró un viaje a Machu Picchu en Falabella. Resulta que el viaje no se hizo en las condiciones previstas, impugnó ese saldo. Otra de las empresas vinculadas, porque se había conexidad contractual, lo declaró moroso, mandó los datos al Veraz, y así se dispuso que se abstengan, Veraz, de tener información creditoria desfavorable de esa persona. Son todos fundamentos que van, o precedentes que van funcionando en el curso del contrato para asegurar el resultado definitivo. En plena pandemia, la Cámara de Feria Nacional revocó una prohibición, una denegatoria del juez de primera instancia de habilitar la feria para resolver esta cuestión que dispuso la Cámara que debía tratarse. Una empresa, un restaurante muy grande, tenía que pagar un montón de sueldos, no tenía el dinero. ¿Qué hizo? Pidió a otra entidad vinculada con ellos que afiance el crédito que sacó en el Banco Itaú a los fines de pagar los sueldos. Y allí, con todos fundamentos en la prevención del daño, pero esto había sido, se ordenó habilitar la feria y presumo, después no he visto el fallo, pero presumo que ha sido despachado favorablemente. Lo llamativo y lo que ejemplifica las dificultades a las cuales hacía referencia al principio es que esto se tramitó como medida cautelar autónoma. Otra vamos a ver que tramitan como medida, como amparo. Otros acuden a cautelar innovativa. Por eso es importante que empecemos a difundir casi docentemente los conceptos correctos o los más usuales a los fines de poder facilitar la difusión y aplicación de estos institutos. Hay muchos fallos en materia de créditos UVA antes de que el decreto, creo que el 260 o 219, ahí lo veo, Albano. Bienvenido, Albano. Despertate, hacete así que te estás durmiendo un poco, pegate con las dos manos, o si tenés agua cerca, tirátela de arriba y ahí te despertás por completo. Yo no se lo puedo tirar el vaso porque sería impropio y además mojaría la computadora. Yo logro acá a alguien que dice desconocida, que tenga una sonrisa, pero por más chiste pavote que pueda decir, no logro interesarla. Bueno, no importa. En la Cámara de Dolores, un juzgado de Dolores, en diciembre del año pasado, en un cobro de un crédito hipotecario garantizado con cláusula UVA, dispuso reducir el costo, el tope del crédito a pagar al 20% del salario. En esta materia, en la jurisdicción de Rosario, hay muchísimos antecedentes que adoptan distintos criterios. Algunos adoptan como tope el salario, otros ciertos índices de tasa activa o índices de relevamiento de aumentos, un índice especial. Pero acá en Dolores, el juez Marcos Val, por primera vez, ordenó renegociar el contrato. Renegociar el contrato en el marco de un crédito, de una medida cautelar dispuesta en un proceso supongo que de excesiva onerosidad, cuando redujo o fijó un tope, un límite al cobro de ese crédito que se había disparado con relación al ingreso. Otro caso de Lomas de Zamora, que me lo mandó mi colega, el doctor Rodiño,
en materia de plan de ahorro. En materia de plan de ahorro, y fíjense, este tribunal bonaerense fue mucho más lejos. Dispuso la suspensión durante el plazo de 6 meses del pago de la cuota del plan de ahorro que había sido, que había tenido un incremento desmesurado, porque aparentemente a partir de abril del 2018 se dispararon los precios de los planes de ahorro y hay mucho desajuste en esa materia. En conclusión, el Código Civil y Comercial es un sistema. En el marco de los sistemas tenemos problemas que afrontar frente a la problemática de los contratos. Los contratos están destinados a ser cumplidos, a que se observe el plan prestacional de conducta, como dice Boeres, que celebran las partes para satisfacer sus intereses. Esto está en crisis en esta época del coronavirus, y tenemos una herramienta que es la prevención del daño, que no es una cuestión propia de la responsabilidad civil. La prevención del daño como un instrumento que abre las puertas, es el pórtico de entrada a nuevas herramientas y a nuevos dogmas jurídicos. Uno de ellos es la renegociación, el otro es la tutela típica del artículo 1032 a la que ya me voy a referir, y anteriormente vimos con algunos ejemplos cómo hemos inconscientemente, involuntariamente, sin clasificarlo, sin sistematizarlo, hemos recurrido a herramientas procesales o sustanciales, no importa con qué rótulo, que han permitido asegurar la justicia contractual. La tutela preventiva contractual típica, esto es la suspensión del contrato. No te tires mucho en el sillón, Ana, porque te va a quedar dormida. Ponete incómoda, Ana Iseberri, ahí en el sillón. Ya se durmió, ni me escucha. Ha puesto una foto de ella ahí, y no te pongas muy cómoda. Yo tengo acá algo incómodo para no... No, se congeló la imagen. Perfecto, yo te hacía dormida. No podemos cambiar la imagen porque de verla Ana y Albano, Magdalena Forbes, bienvenida, y algunas otras que no me animo a Laura Chantil también estoy viendo, y al resto que no conozco, por eso no me animo a hacer chistes. Si podemos cambiar la imagen, Fernando, independientemente de la belleza de esta chica, van rotando. no van pasando, están congeladas. Albano y 40 te saludan, Jorge. Albano y 40 te saludamos. Estamos acá viendo cómo Ana está en movimiento en nuestra cámara. Yo veo 6 personas nomás y estoy limitado en eso. Bienvenido, Pablo. Bienvenido. Ahí la veo a Lucrecia, también. Bueno, sigo. La tutela preventiva típica del 1032 es el primer caso de prevención del daño en los contratos. El artículo 1032, que lo voy a ficcionar para señalar los elementos constitutivos, dice que una parte puede suspender su propio cumplimiento si la contraria, si sufre grave amenaza a sus derechos, porque la contraria ha perdido la aptitud para cumplir, un menoscabo significativo en su aptitud para cumplir o en su solvencia. Cesa esta suspensión provisoria del contrato, más que del contrato, del cumplimiento de las prestaciones de la parte amenazada, cuando la amenazante, la que tiene la aptitud para cumplir o presunta insolvencia, de garantías de que lo va a hacer. Esta es una cosa nuevísima en el Código Civil que estaba prevista en el proyecto del 98, pero en el proyecto del 98 estaba previsto no como grave amenaza de daño, sino suspensión del contrato por el incumplimiento.
Acá el incumplimiento de la contraria es el supuesto típico, el más habitual, pero no el único. Puede la contraria tener afectada su capacidad de cumplir por caso fortuito o por cualquier otra razón que no sea exclusivamente vinculada a su solvencia. Se señala que, señalo yo como ejemplo, si alguien va a comprar un inmueble y simultáneamente firma la escritura y paga el precio, no es de aplicación el instituto, porque así regiría la excepción de cumplimiento, la típica yo no cumplo si tú no cumples. El instituto que estamos hablando, la tutela preventiva contractual del 1032, actúa cuando no hay cumplimiento o prestaciones simultáneas, sino cuando no son coetáneas entre sí, como dice Mosé Iturraspe, o alguna de ellas está sujeta a plazo. Entonces, si se celebra un contrato de compra-venta y se paga en 2 cuotas, el comprador pagó la primera cuota y la segunda la va a pagar simultáneamente cuando el vendedor la escriture, en ese caso, si el vendedor tiene una indivisión de general de bienes y no va a poder escriturar, allí sí la parte amenazada dice, suspendo el cumplimiento de mi prestación hasta que usted afiance o dé garantías o cumpla, porque el razonamiento que señala Lorenzetti cuando trajo este instituto del derecho inglés del año de un caso 1853 era ¿para qué vamos a seguir cumpliendo si vamos agravando la situación de una de las partes cuando es verosímil que la otra no va a poder cumplir? No hay que esperar a que la otra no cumpla para que la parte con aptitud para satisfacer la prestación tenga que hacerlo. Por eso no se da en las que son de cumplimiento simultáneo, sino que son las que se dan a plazo. Esto también se lo denomina como una forma de autoprotección de las partes contratantes, excepción de incumplimiento, y no es necesario llegar al extremo, dice por ejemplo Lorenzetti, del incumplimiento, ya que puede actuarse ex antes ante la amenaza de daño. También se puede actuar, el artículo 1804 del Código Civil, en uno de los incisos dice que una de las partes puede decir, bueno, le puede comunicar a la otra, yo no voy a poder cumplir más. Entonces también actúa en estos supuestos, cuando la otra parte anticipa ese incumplimiento. Dos aspectos importantes. Cuando rebobinemos, entonces, una parte, llamémosle amenazada, A, cuando tiene la verosimilitud, la certeza, la cuasi certeza, la verosimilitud, la presunción objetiva y razonable de que el amenazante no va a cumplir con la prestación a su cargo, puede diferir, posponer, postergar el cumplimiento de su propia prestación hasta que la otra, la presuntamente incumplidora, la que ha sido afectada su solvencia o su idoneidad para satisfacer la prestación a su cargo, lo haga, cumpla o dé garantías de que efectivamente está en condiciones. Esto que dé garantías se vincula porque en el derecho local estaba en el Código Vélez asociado a la insolvencia. Se suele citar como artículo o como antecedente del Código Civil derogado el artículo 1419 en materia de compraventa. Decía ese artículo que el vendedor no está obligado a entregar la cosa cuando viene consigo un término para el pago, si después de la venta el comprador se halla en estado de insolvencia, salvo que lo afiance. Entonces, el primer requisito que tenemos que tener en cuenta es que no es necesario que
que la imposibilidad de cumplimiento, la pérdida de la aptitud, recaiga solo en el aspecto económico, en la solvencia. Puede haber otras circunstancias que impidan, aún sin intención de la otra parte, que impidan ese cumplimiento. El caso fortuito, en el periodo de pandemia alguien tiene que entregar televisores, tiene la fábrica cerrada, tiene los operarios con COVID, por decirlo en estos términos, ejemplo un poco feliz de mi parte, y no puede entregar los televisores. Y acá la contraria puede decir, bueno, yo suspendo el pago de lo que tenía que entregar hasta que usted me pueda restituir los televisores. Decía que tiene su antecedente en el artículo 1419, entre otros. Y también hay otra norma en el derecho argentino, que es el 1203, que es en materia de locación de inmuebles, que ha sido reformada recientemente por la ley de alquileres 27.551, que en definitiva que habla de la frustración del fin de la frustración del uso o goce de la cosa. Si la cosa alquilada, el inmueble alquilado, pierde por la razón que fuere, si el locatario se ve impedido de usar el inmueble alquilado para su destino, puede suspender el pago del precio hasta que recupere la aptitud para poder darle ese destino y para poder cumplir. Es decir, son normas que están previstas también en la compraventa internacional de mercaderías, que es derecho positivo argentino. Acá está sonando un teléfono o el timbre o algo, pero les cuento que no se escucha, y tiene muchos antecedentes en el derecho comparado, entre ellos el principio de unidroit. En definitiva, en materia de suspensión del contrato, como una herramienta para enfrentar y afrontar la crisis, que tiene soporte normativo en el artículo 1032, es la suspensión preventiva, provisional o transitoria. Cuando una parte, ante la presunción y la probabilidad objetiva del incumplimiento de la contraria, suspende, le notifica, como eso lo decía el proyecto del 98, le notifica que va a suspender la prestación hasta que, como lo he reiterado, la amenazante cumpla, porque puede decir, yo tengo la inhibición general de bienes, pero tengo una fianza y con esto voy a cumplir, o satisfaga la prestación. Esta es la primera norma de la que no he encontrado antecedentes jurisprudenciales, pero es para tenerla en cuenta, señalando que el plazo de suspensión debe ser razonable para evitar una dilación indefinida y que en definitiva el amenazado termine perjudicando al amenazante. Acá se puede dar un juego de interacciones, de conductas procesales que después tendrán que ser evaluadas, si el que denuncia la amenaza de incumplimiento lo hace de buena o de mala fe, si esa amenaza tenía visos de verosimilitud o no, si era totalmente infundada. Y esto también se vincula con las etapas y los procesos de la renegociación del contrato, que es el tercer y último tema al cual entramos a referirnos con relación a algunas palabras, seguidamente. Hasta acá, ¿cómo vamos? Bien, muy bien. Gracias, yo le pedí al que contestó, que no me acuerdo qué era, que dijera que íbamos muy bien, así que les agradezco. Si quieren ir anotando alguna pregunta o algo, o algún interrogante, no sé si le han ido pasando a Lucrecia. ¿Te han pasado algún interrogante, alguna pregunta, Lucrecia? Todavía no, Jorge, y también quería avisar que algunas personas no ven el chat o no pueden acceder al chat para escribir. En ese caso, pueden tocar la manito y levantan la mano y habilitamos el micrófono para que las hagan vía oral, porque muchos han escrito que no tenían habilitado el chat escrito.
Así que Está el bien. que no pueda escribir nos avisa y habilitamos Yo me el quedo micrófono. con una imagen mía congelada que está ahí, para la cual ahí sí me favorecería la gorra. Para la imagen de Pablo, que seguramente está chateando con el teléfono y hace que pone la cara para mirar, la veo a Ana, a Lucrecia, a Magdalena, que es la que más se esfuerza por concentrarse. Acá se perdió el tercero, a Laura Chantir y a dos personas que no veo, alguien que ha levantado la mano, desconocida, gracias, y la sexta, o no sexta, séptima, novena, que tiene cara de muy interesada. Y después no veo a nadie más, así que... Pero, perdón, porque por el chat muchos van poniendo que van bien, que te escuchan bien y que está muy buena la charla. Bueno, muchas gracias. Yo preferiría que me festejaran los chistes, pero bueno, no importa. Voy a conseguirme algún libretista para la próxima. La renegociación de los contratos. En mi opinión, y lo he escrito, parto de una base. En la doctrina, en este momento, todos están encaminados, están coincidiendo en la renegociación de los contratos como forma de autocomposición antes de la heterocomposición judicial, para evitar el colapso judicial, para lograr la más pronta solución, para lograr resolverlo de una manera más efectiva y rápida. En esto hay bastante consenso en la doctrina, a diferencia del 2001, donde durante la crisis del 2001, está bien que estaba en todo el tema de la especificación y de la dolarización, no había esa aptitud compartida de intentar agotar una instancia de renegociación. Esa es una tendencia que se ve en la doctrina. Lo anticipo por el intercambio de opiniones que vamos teniendo en grupos de amigos, grupos de amigos que tenemos en chat, en grupos de WhatsApp y demás. Y bueno, cuando me puse a estudiar este tema, yo pensaba, y está escrito en el trabajo que les mandé, lo siguiente: la revisión, renegociación o adecuación del contrato, y lo leo, ya verán por qué, es el proceso mediante el cual los contratantes, frente a situaciones sobrevinientes y extraordinarias que alteran el equilibrio y la correlatividad de las prestaciones, que afectan el sinalagma funcional del contrato. Entonces, en esas circunstancias, los contratantes sometidos a ese proceso, ¿qué hacen? 2. Realizan de buena fe, en actitud proactiva, sobre la base de los principios de autonomía, conservación y colaboración, durante un tiempo razonable, tratativas, negociaciones tendientes a revisar, adecuar el contrato originario para mantenerlo. Se trata de salvar al contrato. Se trata de expulsar los medios extintivos del contrato. La renegociación no era bien vista incluso cuando se sancionó el Código Civil en el único artículo que se hablaba de la renegociación, que era el 1011, que ahora veremos. La mayoría de los especialistas en materia de contrato, no la mayoría, pero bueno, buena parte de ellos no lo veía con buenos ojos, porque está la autonomía de la voluntad, la libertad contractual. ¿Por qué vas a obligar a revisar y a renegociar? Pero fíjense ustedes cómo el intercambio de ideas permite hacer crecer las construcciones jurídicas y hacer crecer las ideas y los pensamientos. Intercambiando ideas en esta materia con un distinguido colega y amigo, el doctor Andrés Sánchez Herrero, que es especialista en
materia de contratos, él me observó que no era necesario reducir los supuestos de habiendo tenido una postura un tanto restrictiva inicialmente, que no era necesario reducir a los supuestos en los que había falta de correlatividad, prestaciones asimétricas, sino que se podía hacer en los supuestos en los que la ley lo habilitara y que se generaran situaciones dignas de tutela jurídica. Y hay una serie de ejemplos, que son no muchos, pero ejemplos de base normativa que habilitan esa renegociación del contrato. En el contrato de agencia, en el contrato de seguro en caso de agravación del riesgo, el contrato de obra, etcétera, etcétera. Entonces, la renegociación es el proceso que tiene fundamento, porque no tiene deber legal. Cuando los autores estudiaron este tema, Noemí Nicolau, Federico Lorenzo, Tobías, Arisa, Sandra Frustragli, Carlos Hernández, cuando estudiaron este tema en el código anterior, decían, se funda en la buena fe. El fundamento esencial lo constituye el artículo 1198. Hoy sigue siendo 961 y concordantes la buena fe el fundamento, pero el deber legal de renegociar, el que impone el mandato determinado y específico, es la prevención del daño. Entonces, cuando una parte emplaza a la otra y le promueve con seriedad, con razonabilidad, con algunos requisitos que ahora vamos a ver, la emplaza y le dice, vamos a renegociar este contrato para salvarlo, la prevención es el fundamento del deber legal de instar ese proceso proactivo de las partes para evitar la extinción del contrato. Dos acotaciones importantes. Rige en los contratos donde se admite la rescisión, no rige en los supuestos en que se admite la rescisión sin causa. El contrato de agencia, de distribución y más puede rescindir sin causa. Entonces, en principio, es más difícil imponer una renegociación cuando una de las partes puede, sin expresión de causa, extinguirlo. Este es un punto importante a tener en cuenta. Ya en el 2003, en las Jornadas Nacionales del 2003, en Rosario se dijo que la renegociación es el remedio contractual tendiente al mantenimiento y adecuación del contrato, circunstancias sobrevenidas, correspondiendo su ubicación precisamente en el ámbito de los contratos. Entonces, esto es interesante y remarco, no es de aplicación en los contratos de libre de rescindibilidad o de resolución incausada, porque allí cualquiera de ellos puede hacerlo sin expresión de causa. ¿En qué contratos tenemos la posibilidad de adecuación? Insisto, el instituto y la figura no está legislada en el código. No está legislada en el código. Pero tenemos esencialmente el artículo 1011, que ahora veremos, que es en los contratos de larga duración, donde sí se impone la obligación de renegociar. 1011 contratos de larga duración. Segundo supuesto, en la imprevisión contractual del artículo 1091 se admite que el afectado, o agrego por mi parte la contraria también, pueda pedir la adecuación, el reajuste equitativo del precio. ¿Qué es eso? Una necesidad de renegociar el contrato. En la frustración del fin del contrato, artículo 1090, no está previsto en el texto de la ley, pero sí la doctrina entiende que, ya lo anticipamos, por aplicación analógica del 1091, es posible lograr la adecuación, la revisión del contrato en el caso de que se frustró esa finalidad. Otro supuesto es el de lesión
el artículo 332 en materia de vicios de actos jurídicos, que admite que el afectado por la nulidad del acto jurídico puede pedir su nulidad o su adecuación. Es otro supuesto que introduce la renegociación como camino, como vía, a los fines de lograr la autocomposición. Y finalmente, el artículo 1200 bis, en materia, recientemente incorporado al Código Civil en materia de locación, incorpora un supuesto específico de renegociación cuando en los últimos 3 meses del contrato las partes debe comunicarle a la otra durante el plazo de 15 días su voluntad de renegociar. Se entiende, o creo entender, a los fines de mantener vigente el contrato, y en caso de negativa, entiendo que incausada o infundada del locador, el locatario puede dar por resuelto el contrato de manera anticipada sin pagar la indemnización. Este artículo va a haber que estudiarlo con algún detenimiento, pero es una recientísima introducción de la materia de renegociación. ¿Cuáles son los instrumentos que nutren la renegociación? Son los principios del artículo 1011 de los contratos de larga duración y son los principios de las tratativas precontractuales 991, 992. A ver, nosotros tenemos que renegociar. No tenemos el soporte normativo. Tenemos el deber formal y sustancial de renegociar que surge de la prevención del daño. ¿Cómo hacemos para renegociar? En los contratos paritarios, cuando se produce el desequilibrio en las prestaciones. ¿Cómo hacemos? ¿Cuáles son esas herramientas? Entonces podemos acudir analógicamente al criterio de las tratativas precontractuales del 990, 91 y 92, que nos dan pautas genéricas, y a los contratos de larga duración del artículo 1091. Antes de señalar 2 palabras más con relación a los contratos de larga duración, quiero señalar que la renegociación se funda en el principio de la autonomía de la voluntad, en el principio de conservación del contrato previsto expresamente en el artículo 1066, que Morello, en una obra que la mayoría de los jóvenes no ha podido conocer porque es vieja, la escribió junto con Trócoli, hablaba de la perpetuación del acto jurídico. Y en los fundamentos de la buena fe, el ejercicio no abusivo del derecho, la razonabilidad, reciprocidad, equidad. Todos estos constituyen un arsenal argumentativo que dan fundamento y dan pie a la renegociación. ¿Qué dice el 1011 para los contratos de larga duración, que son aplicables a un supuesto muy particulares, que son los contratos relacionales? No es para todos los contratos, pero de ahí extraemos jugo nutricio para aplicarlo en los supuestos en que tengamos que renegociar autónomamente o por tratarse de supuestos normativos de renegociación. Dice el 1011, el tiempo es esencial para el cumplimiento del objeto. Perdón, en los contratos de larga duración, primero, el tiempo es esencial para el cumplimiento del objeto, de modo que se produzcan los efectos queridos por las partes o se satisfaga la necesidad que los indujo a contratar. Las partes deben ejercitar los derechos, conforme el deber de colaboración, respetando la reciprocidad de las obligaciones considerada en función de la duración total del contrato. La parte que decide la rescisión debe dar a la otra oportunidad razonable de renegociar de buena fe sin recurrir al ejercicio abusivo de los derechos. Hay algunos antecedentes, por ejemplo, en el año 2002, la Cámara Nacional en lo civil Salá, Baños contra Ibarrola, se trataba de un tema de especificación, se resolvió
sobre la base de los principios generales de la especificación de acuerdo a los criterios entonces vigentes, pero la Cámara dedica un párrafo muy importante a que las partes, pese a su buena fe y a su actitud colaborativa, no pudieron arribar a una renegociación como lo hubieran, como manifestaron intentar hacerlo. El año pasado, una de las salas marplatenses, en este tema de los créditos UVA, también destacó que la jueza de primera instancia había llamado a una instancia de diálogo, de renegociación, donde el sujeto, el actor, supongo que como medida cautelar o tutela preventiva o tutela anticipada en el marco o provisoria, como quieramos denominarla en la catarata de nombres que ya vimos, en el marco de un proceso de revisión del contrato, ¿qué dijo? Bájenme el monto de la cuota. Se lo denegó porque se comprobó que el porcentaje de afectación de su sueldo en ese momento era del 28%, que era el mismo que estaba afectado en oportunidad del contraer el crédito. Por eso fue denegado. Yo señalé que hay muchos fallos en materia de crédito sube de planes de ahorro, sobre todo en la jurisdicción de Rosario. Un precedente, como quiero ir terminando, me voy a quedar en dos o tres sentencias importantes, que son las siguientes. En Rosario, la doctora Verónica Gottlieb, jueza de primera instancia, mandó renegociar en el marco de un juicio en el que se promovieron una persona sobreendeudada. Este es otro tema, el consumidor sobreendeudado. Es el tema que está previsto en el código del proyecto de Código Civil Código del Consumidor, que está avanzado. Un consumidor sobreendeudado se presentó a la justicia y dijo, por favor, que no me descuenten más de un tope del sueldo determinado, fruto de la cantidad de créditos que he contraído. Y así se ordenó como mandato preventivo, fíjense las distintas herramientas instrumentales que se utilizan para efectivizar la prevención del daño, la renegociación previa por el plazo de 90 días. Yo lo que hubiera agregado ahí son las pautas para renegociar. Por ejemplo, un plazo para ofrecer la prueba, cómo deben interactuar. La parte que quiere renegociar, que insta y emplaza la contraria, tiene que agregar toda la documentación, fundar y dar, valga la redundancia, los fundamentos por los cuales quiere revisar o adecuar el contrato. Proveer toda la información sobre la base del deber de colaboración. Suministrar los lugares donde se van a reunir o no para llevar a cabo las tratativas o hacerlo por los medios electrónicos que admite el Código Civil. Tiene que fijar un plazo razonable, etcétera, etcétera. Es decir, dar herramientas, limitar, dar las pautas que surgen del 1011 y del 990 y siguiente. Entonces, en este caso, la jueza ordenó la renegociación. Con el mismo, estoy tratando de elegir alguno, en un periodo de quiebra, la misma jueza, en un periodo de quiebra, antes de decretar la quiebra, ordenó por un plazo la renegociación con sus acreedores. Existen varios otros precedentes en esta materia. Estoy viendo que hay algunos nos están pidiendo, buena parte de ellos, no todos están publicados en algunos de estos trabajos. Va siendo esto muy dinámico, todos los días voy recibiendo
y les pido a los que tengan que por favor me los envíen porque los voy recopilando. Después veremos en todo caso cómo hacemos un listado de fallos para enviar. Pero en definitiva, la prevención del daño es un paradigma del Código Civil. La prevención del daño es algo más que una función de la responsabilidad. La prevención del daño es el que da soporte normativo por mandato constitucional a la denominada tutela preventiva del contrato. ¿Dónde está la tutela preventiva del contrato? En el artículo 1032. ¿Qué hace el 1032? Admite que una parte suspende el cumplimiento de su obligación cuando la otra, la amenazante, parece razonable, pero hay una probabilidad objetiva cierta fundada de que no va a cumplir. Y a su vez, la prevención es la herramienta que nos permite crear un nuevo instrumento, la renegociación del contrato, nuevo instrumento que será muy útil a la hora de enfrentar las crisis de las relaciones creditorias post pandemia o que ya estamos empezando a ver. Para cerrar, yo señalé que quería rendir homenaje a los 5 años del Código Civil y también quiero rendir homenaje a los 94 años que hubiera cumplido el maestro Morello. Y cierro con una frase de él que decía, la dijo en el año 2001, en un libro de la eficacia del proceso. El abogado será siempre la primera espada en abrir el horizonte. Por eso el abogado es el que tiene que plantear, más que a veces que el juez, el complejo fáctico para poder dar las soluciones y las herramientas sí por parte de la judicatura. El abogado será siempre la primera espada, porque el operador precisa preocuparse por las garantías más que por los derechos. Debe buscar el sistema de remedios, las técnicas de tutela, y señala el amparo, el habeas data, el control de constitucionalidad, procesos urgentes. Y aquí podemos incluir la renegociación de los contratos. La renegociación de los contratos es uno de los remedios que puede ser eficaz a la hora de enfrentar y afrontar las grandes dificultades que se avecinan, esperemos que no sean tantas como se presumen, en el cumplimiento de los contratos. De esta manera concluyo la primera parte de las 8 horas, a los fines de abrir, en todo caso, un ámbito de diálogo, de intercambio de ideas, de preguntas, para el cual es totalmente abierto. Lucrecia, ¿te han formulado alguna por escrito? Sí, Jorge, ahora te paso unas por escrito, ahora te leo una. Antes quería pedirle a Fernando Fasano si podía volver a colgar en el chat los 2 trabajos que nos envió el doctor Galdós. Y una pregunta, Jorge, antes de hacerte la pregunta que hace el... Perdón, eran tres. Bien. Y una pregunta es si en esos trabajos están publicados algunos de los fallos que nombraste hoy en la charla, o en su caso si podríamos hacernos de estos fallos que vos nombraste, que nos lo piden varios de los participantes. Sí, el problema, te respondo, el problema de los fallos, buena parte de ellos están en esos trabajos publicados. Bien. Hay alguno que me olvidé de mandarlo, que en todo caso lo puedo hacer, sino que está en la ley del 10 de estos meses. Estamos en septiembre, debe ser el 10 de agosto. Bien. El 10 que se llama la pandemia, la prevención del daño en la pandemia. En todo caso, yo ahora después se lo reenvío a Fernando, ese omití hacerlo. Y bueno, en estos lugares están publicados buena parte de estos fallos. No están Bien. todos, porque algunos me llegan hace un rato, por decirlo en sentido figurado. No puedo asumir el compromiso de mandarlos todos porque los tengo dispersos, pero bueno, haré lo que pueda y de esta manera doy respuesta a tu pregunta. En conclusión, Bien. voy a mandarle lo que me falta a Fernando y
intentaré en el envío agregar la mayor cantidad de los fallos que pueda ubicar. Bien, voy con la primera pregunta, sí, del doctor Jorge Rubén Albornoz. ¿Qué sucedería si qué sucede si una de las partes, la más fuerte, no quiere renegociar en negocios de autocrédito? ¿Lo puedo ver? ¿Cómo se llama el colega? Jorge Rubén Albornoz. Yo no lo veo. No sé si lo veo, si Fernando podemos hacer como para que lo vea. Bueno, si Fernando, ¿me escuchás? Sí, 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 ahí estoy buscando a Jorge. Bueno, búscalo. Si lo ves, me comunico. Si no, no importa. Respondo de esta manera. Las consecuencias del trámite de la renegociación es una cosa más compleja porque no hay previstos efectos, al no estar normado, y aplicar analógicamente, como dijimos, las normas del 1011 y del 991, no hay sanción legal expresa. En primer lugar, tenemos que señalar que puede haber una negativa justificada, atendible a renegociar, porque puede ser quien promueva la instancia renegociadora, obrar de mala fe, querer aprovecharse de la situación, etcétera, etcétera. Entonces, la negativa a renegociar generará efectos disfavorables para esa parte contratante cuando sea encausada, injustificada, abusiva o de mala fe. Porque si dice, yo no renegocio el contrato porque acá no hay desequilibrio en las prestaciones, como ocurrió en el ejemplo de Mar del Plata, donde no había esa asimetría entre lo que tenía que pagar con el crédito UVA y lo que cobraba porque le seguía significando el 28% del ingreso, ahí si esa parte se hubiera negado a renegociar, no hubiera habido de ninguna manera mala fe. De todas maneras, el efecto se verá si la parte se niega y se demuestra que esa negativa fue injustificada, etcétera, etcétera. Esto tiene efectos que son objeto de disputa en la doctrina. En primer lugar, si esa negativa fue incausada, injustificada, cuando se va a la instancia judicial, seguramente las costas del proceso, los gastos, los mayores gastos, están incluidos, deberán ser objeto de resarcimiento. ¿Por qué? Porque si se insta una instancia de prevención y hay una negativa, la negativa injustificada torna ilícito ese acto. Entonces, ese acto ilícito es generador de daño y ese daño será resarcible. Ahora bien, ¿qué integra ese daño resarcible? Acá hay una cuestión compleja, como anticipé, que está siendo objeto de discusión en la doctrina. Acá Noemí Nicolau de hace años hablaba de renegociación exitosa o renegociación fracasada. En el caso de renegociación fracasada, una tendencia es la indemnización de la pérdida de chance. Es decir, si la resolución judicial recompone el contrato en 10 y la parte había ofrecido en 8 y la otra se había negado totalmente, allí se podrá analizar, es más complejo, lo dejo planteado, tampoco tengo la respuesta definitiva y categórica, plantear como efecto resarcible adicional la pérdida de chance de haber logrado ese resultado exitoso. Acá veo que Marcos Bala, quien yo mencioné, me gustaría conocerle, verle la cara, que es el juez de Dolores que dispuso la renegociación del contrato, pregunta, ¿es posible disponer la renegociación del contrato de ahorros para fines determinados? Porque no sé qué dice debajo, porque no... ¿Querés que lo lea, Jorge? Espera, lo estoy viendo. Porque la renegociación del contrato con un adherente modifica la situación del resto de los adherentes. Y en el caso en que se aceptara, habría un beneficio para los adherentes del plan que no están en situación de ser dañados. Este tema
Marcos, bueno, después algún día mandame una foto si te conozco, porque... No, pero ¿no me ven? Estoy con la cámara abierta. A ver, Marcos, a ver si te veo. No, yo no te La veo. vuelvo a prender, la apago y la vuelvo a Ahí prender. te veo. Yo te he visto en algún otro lado. ¿Dónde te he visto? Se te ve mal. Dolores, y fue a dar una charla a Dolores sobre la responsabilidad. Claro. La verdad que no soy quien para emitir juicio de valor del trabajo de mis colegas de ninguna manera, pero me pareció muy buena la solución que encontraste y fuiste el precursor. Así que en la doctrina te citan como el primer fallo sobre la negociación. Bueno, gracias. Tengo que ser justo la No sé si te salió de casualidad o lo habías pensado mucho o qué, pero es el primero. Después están los de Rosario. Lo que planteas es muy interesante. Esto pretende ser una broma, obviamente. Lo que planteas es muy interesante. Y en primer lugar, ahora no se puede, ahora están suspendidos todos por los decretos de necesidad de urgencia. Segundo, si hay que ir alguien tiene que presentar un caso o resolver algo en materia de plan de ahorro y préstamo, hay que ir urgente a todas las resoluciones que hay, que son una catarata de resoluciones que disponen los montos y el procedimiento y las quitas y los intereses. Es complejísimo. Cada segmento del derecho de consumo tiene una multiplicidad de normas que regulan cada una de estas cuestiones. Pero sí se puede renegociar y esto está planteado mucho en la jurisdicción de Rosario porque evidentemente hay un grupo de consumeristas, abogados consumeristas que han estudiado mucho la cuestión y que radica en lo siguiente. Parece ser que el valor móvil, que es el que tiene que pagar el adherente, se calcula no sobre la base del valor de mercado al público con todos los descuentos y adicionales, sino que es un valor que está sobrecargado. Pero allí sí se podría renegociar por si hay ese desajuste en las prestaciones que, como vos bien decís, tiene la incidencia de rebote porque al tratar de un contrato plurilateral afecta a todos los demás. En estos casos, como en los casos de tarjeta de crédito, como en los casos de turismo, esta es una idea de Gonzalo Soso, se impone que se busquen alternativas de renegociación colectiva, donde la legitimación activa la suma una entidad que puede estar en un pie de igualdad, porque que Juan Pérez renegocie con un proveedor grande, el proveedor va a dar vuelta y no va a llegar a buen resultado. Entonces, en algo equiparable o asimilable a los contratos, a las renegociaciones de los contratos de trabajo, a las paritarias, que una entidad gubernamental, una asociación representativa de consumidores, que asuma la legitimación colectiva con la fuerza de poder revisar de modo global esos contratos. Es una propuesta muy interesante que incluso hasta tal vez merecería alguna solución de tipo legislativa. Creo que más o menos en lo que pude te he dado respuesta a tu pregunta. Muchas gracias. Lucrecia. Ahí habilité. Bueno, no veo ninguna otra pregunta. No sé si alguien que no tenga acceso al chat y quisiera preguntar igualmente puede habilitar el micrófono. Pero no tengo ninguna otra pregunta por ahora. Has sido muy claro, Jorge, así que... Sí, yo en realidad con algunos errores de cálculo en cuanto al tiempo, yo no quería extenderme tanto, pero bueno, me extendí. Hay muchos precedentes jurisprudenciales que ponen de manifiesto la riqueza del
de la prevención en materia de renegociación de contratos y cómo los contratos pueden ser interferidos. Cierro con este ejemplo que no está muy difundido y que me parece un caso de lo más interesante, que lo juzgó la Cámara de la Cámara de Mar de la Plata. Una entidad no gubernamental se presentó a una asociación de consumidores, debidamente inscrita en el registro de consumidores, se presentó cuestionando la vulneración del trato digno y equitativo del consumidor y de la cláusula sorpresiva porque no sabía cuándo le iban a cobrar el servicio de mesa, que es el pancito, la manteca y esto que te dan. Y entonces, ¿qué hizo la Cámara? En una acción preventiva autónoma, la de 1311, no subsidiaria de otra acción principal, en una acción que tramitó por vía de proceso sumarísimo, lo cual me pareció impecable porque le dio un marco legal a esa pretensión que no tiene regulación todavía local de tipo procesal. ¿Qué hizo? Sustanció el proceso y lo condenó. La resolución es muy minuciosa y contiene varios puntos, pero que no se podía sorprender al consumidor usuario cobrándole un servicio mesa, sino que tenía que estar anunciado en la carta en qué iba a consistir ese servicio, cuánto iba a salir, si era por persona o por mesa, y en qué supuesto se admitió o no. Por ejemplo, si vas a tomar un café no te lo podían cobrar, o si vas a comer pizza no te lo pueden cobrar. También nosotros tuvimos una causa que está en la Corte, donde no mandamos renegociar, pero sí en el marco de un contrato colectivo, donde había riesgos desde ese contrato de vida colectiva, donde había un riesgo no cubierto, que era que cuando el asegurado quiere todos los 10.000 miembros del servicio penitenciario iba en moto a trabajar y sufría un accidente, un siniestro vial, no cubría porque iba en moto. De la misma manera que no se cubría si había una catástrofe nuclear. Nosotros declaramos abusiva esa cláusula, que insisto, está recontrapelada en la Corte, y ordenamos como mandato preventivo no que se bajara la cláusula, sino que la Superintendencia de Seguro de la Nación, la aseguradora, la tomadora del seguro, etcétera, etcétera, las partes involucradas estudiaran, analizaran la posibilidad de incluir ese riesgo asegurado a los efectos de una mayor y una más justa composición del el contrato de seguro allí disputado en ese caso. Bueno, les agradezco un montonazo la predisposición y el aguante hasta ahora. Agradezco a Fernando el aguante, como dicen los chicos, y a Lucrecia y a Pablo, el presidente del colegio. Les agradezco la invitación, el afecto y la generosidad con que hemos manejado este encuentro, y les recuerdo que el plato fuerte, el verdaderamente importante, es el 10 de septiembre, perdón, recordame lo que decía, el 30 de septiembre a las 18 horas, que lo les va a referir los primeros. Sí, el 30 de septiembre, sí, a las 18 horas. Te dejo, Lucrecia, que vos cierres. Bueno, Jorge, no sé si vas leyendo los chats, pero un montón de gente súper agradecida y bueno, alabando la charla. Y bueno, así que muchísimas gracias a todos, muchos colegas veo camaristas nuestros y gente bueno, algunos conocemos, otros no, pero a todos muchísimas gracias por acompañarnos y por aceptar esta propuesta que, bueno, como todo, y viniendo el doctor Galdós, nos forma mejor en el derecho y prestamos un mejor servicio de justicia, cuanto más estudiamos y más sabemos. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y como dijo el doctor Galdós, el 30 de septiembre los esperamos en la conferencia magistral del doctor Lorenzetti, sin perjuicio que entre medio hay muchísimas actividades del Instituto de Estudios Judiciales a las que
que obviamente están todos invitados. Bueno, gracias y cerramos acá entonces. Chao, muchas gracias. Gracias, Lucrecia, por tu afecto y tu buena onda. Gracias a todos y a disposición. Nos vemos. Muchas gracias.